En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis defiende tu fe. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En esta catequesis vamos a tratar la muerte de Cristo y su sepultura. Dentro de esta sección dedicada a la redención de Cristo, el misterio de nuestra salvación. La muerte de Cristo. Cristo en la cruz permaneció aproximadamente 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, al cabo de las cuales entregó su espíritu al Padre. Estando en la cruz pronunció 7 palabras. La primera fue en favor de sus verdugos y de los pecadores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24. La segunda, una palabra de salvación para el buen ladrón. Este arrepentido le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lucas 23, 43. Y el Señor le contestó: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, para dejarnos a Santa María como nuestra madre. Mujer, dijo Jesús a María, señalándole a Juan, y en la persona de Juan a todos nosotros: ahí tienes a tu hijo. Y luego a San Juan: ahí tienes a tu madre. Juan 19, 27. La cuarta fue un hondo clamor hacia su padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. La quinta, una manifestación de la sed que lo devoraba. Tengo sed. Juan 19, 28. La sexta, el anuncio de que la redención estaba consumada. Todo está consumado. Juan 19, 30. La séptima, para encomendar su espíritu al Padre. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Estas últimas palabras las dijo con un gran esfuerzo de su voz, y luego, inclinando la cabeza, expiró. Varios prodigios se verificaron a la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó, el sol se eclipsó, tembló la tierra, hendiéronse las rocas, se abrieron varias tumbas y muchos muertos resucitaron y fueron vistos en Jerusalén. Todas estas manifestaciones de la naturaleza eran otras tantas pruebas de la divinidad de Cristo. Así lo comprendió el centurión, quien bajó dándose golpes de pecho y diciendo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. La palabra INRI, que se coloca sobre el crucifijo, está formada por las iniciales de las 4 voces Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En latín, Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Pasamos a catequizar brevemente sobre su sepultura. 2 de sus discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, con autorización de Pilatos, bajaron el sagrado cuerpo, lo ungieron con perfumes y lo ligaron con lienzos, a usanza de los judíos, y lo depositaron en un sepulcro nuevo, tallado en la roca. Cristo quiso ser sepultado para que estuviéramos más ciertos de su muerte y el hecho de su resurrección fuera más patente y manifiesto. En el sepulcro el cuerpo de Cristo no experimentó la más mínima corrupción, cumpliéndose la profecía de David: no permitiréis que tu santo experimente corrupción. Salmo 15, 10. Efectos de la redención. La redención tuvo como fin reparar el pecado y los desastrosos efectos que el pecado había traído al hombre. La redención es, pues, a un mismo tiempo una satisfacción o reparación para Dios y una restauración y rescate para el hombre. El siguiente esquema que vamos a tratar de
desgranar hace ver el modo como los saludables efectos de la redención vinieron a reparar los efectos del pecado. Encontramos que en el pecado la ofensa a Dios que mancha el alma y la hace merecedora de una pena, ahora en la redención es la satisfacción de Cristo que reparó la ofensa, borró la culpa y remitió la pena. En el pecado vemos la degradación del hombre, se ve privado de la gracia y la gloria. El mérito de Cristo en la redención es el que restauró al hombre, mereciéndole de nuevo la gracia y la gloria. En el pecado, la sujeción al demonio era parte de esta condena. En la redención, el rescate de Cristo, que nos libertó del poder del demonio, es el que, de forma excelsa y sublime, acontece y se realiza. Vamos pues a estudiar brevemente la satisfacción de Cristo, que reparó la ofensa, borró la culpa y remitió la pena, el mérito de Cristo, que restauró al hombre devolviéndole la gracia y el derecho al cielo, y el rescate de Cristo, que nos libertó del demonio. La satisfacción de Cristo. Creemos que nuestro Señor Jesucristo nos redimió por el sacrificio de la cruz, del pecado original y de todos los pecados personales cometidos por cada uno de nosotros, de modo que mantenga verdadera la afirmación del apóstol: donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. La satisfacción de Cristo abarca tres cosas. Cristo, mediante su muerte, reparó la ofensa causada a Dios con el pecado, nos borró la culpa y nos remitió la pena. Ofensa, culpa y pena son tres cosas diferentes. La ofensa es el agravio que se causa a Dios con el pecado. La culpa es la mancha que el pecado deja en el alma al despojarla de la gracia. La pena es el castigo que el pecado merece. Pues bien, la satisfacción de Cristo destruyó este triple efecto. Reparó la ofensa hecha a Dios. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de Cristo. Romanos 5:10. La satisfacción de Cristo borró la culpa. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Y la satisfacción de Cristo pagó la pena debida por ellos. Llevó la pena de todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero de la cruz. Primera carta de Pedro 2:24. Aunque Cristo satisfizo por nuestros pecados en todos los actos de su vida, quiso sin embargo que tanto sus satisfacciones como sus méritos no produjesen sus efectos sino después de su pasión, refiriéndolo todo a su muerte. Así nos explicamos cómo la Sagrada Escritura aplica el sacrificio de la cruz todas las satisfacciones y méritos de Cristo. La Sagrada Escritura aplica al sacrificio de la cruz todas las satisfacciones y méritos de Cristo. Sus cualidades. Vamos a ver las cualidades de esta satisfacción de Cristo, voluntaria y completa. La satisfacción de Cristo fue voluntaria, completa, condigna y superabundante. Fue voluntaria porque Cristo dio su vida gustosamente, por el amor que nos tenía. Fue ofrecido porque Él mismo lo quiso. Dice Isaías 53:7, y Él mismo Jesucristo exclama: nadie me arranca la vida, sino que la doy por propia voluntad. Juan 10:18. Fue completa porque ella tiene la virtud suficiente para reconciliarnos con Dios y borrar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, nos dice la primera carta de Juan 1:7. Es una cualidad también la de la satisfacción de Cristo condigna y superabundante. Una satisfacción es condigna cuando hay proporción entre lo que se debe y lo que se restituye. Es deficiente en el caso contrario. Por ejemplo, el acreedor que remite una parte de la deuda al deudor no recibe satisfacción o pago condigno, sino deficiente. La satisfacción de Cristo fue condigna,
porque guardó proporción con la ofensa. Si la ofensa causada a Dios con el pecado es en cierta manera infinita, la satisfacción de Cristo fue de infinito valor. Hay que tener en cuenta que la magnitud de una ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida. Así, es mucho más grave la ofensa causada a un superior que la causada a un compañero, y tanto más grave cuanto más alto es el superior, siendo Dios de majestad infinita. La ofensa hecha a él con el pecado era en este sentido infinita. La magnitud de una satisfacción a causa del honor ofendido se mide por la dignidad de la persona que la ofrece. Así, cuando se trata de injurias a una nación, no basta la satisfacción que pueda dar uno a título particular, sino que se requiere que ella venga del que preside la nación. La satisfacción de Cristo no solo fue condigna, sino también superabundante. Esto es, pagó más de lo que debíamos. San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. En efecto, el pecado no es un acto infinito en sí, puesto que procede de una criatura, y la criatura es incapaz de un acto infinito. Solo puede llamarse ofensa infinita, en cuanto ofende a Dios, ser infinito. Por el contrario, cualquier acto del Hijo de Dios era infinito en sí, porque procedía de la persona del Verbo. Jesucristo quiso que su satisfacción fuera, por lo tanto, sobreabundante, superabundante y copiosa su redención, como nos dice el Salmo 27, para hacernos comprender la excelencia de tan divina obra y para darnos plena confianza en sus méritos y en nuestro perdón. Los méritos de Cristo. Cristo no solamente nos perdonó el pecado y la pena por él debida, sino que nos mereció la gracia y el derecho al cielo. Si la satisfacción de Cristo borra en el hombre la culpa y la pena del pecado, los méritos de Cristo son una verdadera restauración del hombre, pues le devuelven los dones del orden sobrenatural que el pecado le había arrebatado. Veamos pues qué méritos alcanzó Cristo. ¿Por qué pudo Cristo merecer para nosotros y cómo mereció? ¿Qué bienes mereció Cristo? El mérito implica la consecución de un don que no tenemos, pero que nos es debido de alguna manera. Cristo no pudo merecer para sí mismo ni la gracia ni la gloria, porque ya las tenía, y no las podía perder. Para sí mismo no mereció, sino la glorificación de su cuerpo, después de haberlo sometido al sufrimiento y al oprobio. Pero para nosotros sí pudo merecer. Él, mediante su pasión y muerte, nos mereció la gracia, la gloria y toda suerte de bienes espirituales. La gracia, si por el pecado de uno solo murieron todos los hombres, mucho más copiosamente la gracia de Dios se derramó sobre todos. Romanos 5:10. La gloria, tenemos la firme esperanza de entrar en el santuario del cielo por la sangre de Cristo. Hebreos 10:19. Toda clase de bienes espirituales. Nos bendijo con toda suerte de bienes espirituales en Jesucristo. Efesios 1:3. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo será posible que no nos dé con él todos los bienes? Romanos 8:32. ¿Por qué pudo Cristo merecer por nosotros? Siendo el mérito un fruto personal, ¿cómo se explica que Cristo mereciera por nosotros? San Pablo lo explica de dos maneras. Todos los cristianos formamos con Cristo un cuerpo místico, en el cual Él es la cabeza, y nosotros los miembros. Y es natural que los miembros participen de los bienes de la cabeza. Romanos 12:4, 1 Corintios 12:12, Efesios 4:15 y 5:23. Santo Tomás de Aquino se expresa así: la cabeza y los miembros pertenecen a la misma persona. Siendo pues Cristo nuestra cabeza, sus méritos no nos son extraños, sino que llegan hasta nosotros en virtud de la unidad del cuerpo místico. Sentencia 3C 18a3. Porque así, nos dice también San Pablo, como toda la naturaleza humana, por estar encerrada en Adán, mereció la privación de la gracia,
así toda la naturaleza humana encerrada en Cristo mereció que la gracia se le devolviera. Dice San Pablo, como todos mueren en Adán, todos en Cristo han de recobrar la vida. 1 Corintios 15, 22. Y pasamos al tercer punto. ¿Cómo nos mereció Jesucristo estos bienes? Los méritos de la pasión de Cristo se basan en su amor y en su obediencia. Por amor y por obediencia a su Padre, quiso Cristo someterse al sufrimiento y la muerte, y de ambas virtudes recibió la pasión de Cristo toda la grandeza y eficacia. Además, convenía sobremanera que la redención fuera una obra de amor y obediencia, ya que el pecado del primer hombre fue un pecado de desobediencia, fundado en el orgullo. Por amarse el hombre excesivamente a sí mismo, no vaciló en desobedecer a Dios. La redención vuelve al hombre a Dios, y debía consistir en un acto de obediencia, por amor. De esta suerte, los infinitos merecimientos de la pasión y muerte de Cristo se deben principalmente a su amor y a su obediencia. Y tercer y último punto, la redención nos liberó del poder del demonio. El pecado nos constituyó deudores a la justicia divina, y Dios no que permitió que, en castigo, el demonio tuviera poder sobre el hombre. El pecado nos constituyó deudores de la justicia, a la justicia divina, y Dios permitió que en castigo el demonio tuviera poder sobre el hombre. Este poder llegó a ser tan grande que los padres de la Iglesia lo comparan a un cautiverio o esclavitud del alma, de los espíritus. Pues bien, Cristo con la redención pagó la deuda debida a la justicia divina y en consecuencia cesamos de vernos sometidos al demonio. Es de advertir que la deuda de justicia que el hombre tenía contraída no era con el demonio, sino con Dios. El demonio, por tanto, no tenía ningún derecho de justicia sobre nosotros. En consecuencia, el poder de liberarnos o de mantenernos cautivos no correspondía al demonio, sino a Dios. Así como el poder de dar libertad a un prisionero no corresponde al simple carcelero, sino a aquel por cuya orden estaba preso. Hasta aquí hemos visto brevemente, de forma sucinta, una catequesis preciosa acerca de la muerte de Cristo, de su sepultura y de la necesidad de la redención, de los méritos de Cristo, de los efectos de la redención y de cómo esta satisfacción de Cristo tiene unas cualidades: voluntaria, completa, condigna, superabundante. Y a su vez hemos especificado, hemos adentrado en nuestra mirada de fe, de amor, a nuestro Señor amado Jesucristo, en los méritos propios de su persona divina. ¿En qué bienes mereció Cristo para nosotros? ¿Por qué pudo Cristo merecer por nosotros? ¿Cómo nos mereció Jesucristo estos bienes? Y por último hemos visto cómo la redención nos libera del poder del demonio. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.